Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Y estamos siempre con el propósito de poder compartir la palabra de Dios con su pueblo y con todos aquellos que puedan tener la oportunidad de escucharnos en esta mañana. Este programa es un programa que se dedica exclusivamente, precisamente, a transmitir el mensaje de salvación. En esta hora queremos compartir el tema relacionado con la tentación, pero hemos de denominarle como la advertencia del Salvador o de nuestro Señor Jesucristo en contra de la tentación. Como pasaje inicial podemos leer en el libro de Mateo capítulo 26 verso 41, dice la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Este pasaje realmente nos da una lección tremenda en contra de la tentación, es decir, o una advertencia que encierra 3 lecciones básicas en contra de la tentación, lecciones que nosotros debemos de aprender para no vernos en situaciones difíciles relacionadas con la tentación. En primer lugar, amado hermano que me escuchas, dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, que el Señor nos advierte que hay una circunstancia relacionada con la tentación que el Señor la llama entrar en tentación. En otras palabras, entrar en el círculo de la tentación, o estar en medio de la tentación. Es decir, entrar en tentación significa ser tentado en la forma más profunda y peligrosa. Y esto se da cuando entramos en el círculo de atracción de la tentación. Amado hermano, la otra advertencia que nos hace el Señor es que para evitar entrar en tentación, o para evitar entrar en el círculo de atracción de la tentación, y para evitar entrar en ese círculo y ser dañados gravemente, el creyente debe aprender, como dice el Señor, a velar y orar. Y esto tal vez pareciera sencillo, pero no es así. Amado hermano, debemos aprender a velar, a vigilar, a estar pendientes, alertas y orar. De nada sirve velar si no oramos. El Señor nos enseña en este pasaje tan pequeño que sí podemos evitar entrar en tentación. Recordemos, amados hermanos, que el propósito de la tentación es que Satanás quiere lograr que el creyente peque, que el creyente ejecute aquellas acciones que Dios ha prohibido en su santa palabra. O bien, la tentación está dirigida a que el hombre o el creyente haga o busque satisfacer sus necesidades
independientes de Dios. Y ese propósito tuvo la tentación desde el primer día en que el hombre fue tentado allá en el jardín del Edén, y prácticamente el propósito de Satanás era de que el ser humano creyera que podía ser Dios y que podía vivir independientemente de Dios. Y todos nosotros sabemos que las causas o los efectos de la caída del ser humano en el jardín del Edén prácticamente consisten en que el hombre terminó separado de Dios una vez que fue tentado, y esa tentación llevó al hombre a ejecutar una acción contraria al mandamiento de Dios. Se produjo en pecado, es decir, se convirtió en pecado. Y esto separó al hombre de Dios. El hombre perdió el conocimiento de nuestro Dios. El hombre prácticamente muere espiritualmente. Su espíritu, su alma quedaron separados de Dios. Su cuerpo fue diferente a partir de ese momento. Y bueno, podemos citar muchas otras consecuencias a causa de la caída. Ahora, ¿de qué manera el diablo tienta? Son muchas y variadas formas que lo hace, pero podemos mencionar por lo menos dos que son sumamente importantes. Y él tiene la capacidad de introducir pensamientos malos o blasfemos en tu mente, y podría ser que te engañe y te haga creer que esos pensamientos son tuyos, pero no, verdaderamente vienen del tentador. También el diablo podría poner dudas en tu mente de la realidad de Dios o de la veracidad de su palabra, dudar de su amor, dudar de su palabra. Y todo esto se origina en el tentador. Muchas veces vienen dardos de fuego a nuestra mente. Y en el libro de Efesios tú puedes encontrar en el capítulo 6, verso 6, su palabra dice así. Efesios capítulo 6, verso 6. Allí el Señor nos enseña de que el diablo lanza dardos de fuego, y esas son tentaciones. Así denomina el Señor las tentaciones, como dardos de fuego. En el capítulo 6 de Efesios, verso 16, dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Generalmente esos dardos de fuego son los que el diablo lanza a nuestra mente, tratando de tomar el control de nuestra mente. Y este pasaje está relacionado a la armadura de Dios. Y en cuanto a la armadura que el Señor nos enseña que podemos tomar para evitar esos dardos de fuego, dice su palabra que es el escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y podemos ver claramente cómo el Señor
identifica las tentaciones dirigidas a nuestra mente como dardos de fuego del enemigo. Ahora, debemos saber, amado hermano, que todo pensamiento de maldad o blasfemia que entra en nuestra mente, si eres hijo de Dios, debes de creer y estar seguro de que esos pensamientos no son tuyos, sino que son del tentador. Ahora tú tienes la obligación de rechazar esa mentira en tu mente y en ninguna manera creer que esos pensamientos puedan venir de ti. No pueden surgir de una persona que ha recibido a Cristo en su corazón, de alguien que ya fue bautizado y ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, aun cuando no sea aún maduro en la fe y sea débil. Amado hermano, todo pensamiento de maldad o de blasfemia no puede venir de un corazón que ya tiene a Cristo o que ya ha recibido la luz del Señor, sino que todos estos pensamientos son originados por el odio que tenían aquellos hombres, aquellos fariseos, en contra de Jesús. Y es por eso que el Señor previó que cualquier pecado podría ser perdonado para el hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero recuerde que eso fue a causa, ese pasaje fue a causa de lo que aquellos enemigos del Señor decían entre sí, de que nuestro Señor Jesucristo echaba al demonio por el poder del mismo demonio. Y esto realmente es algo terrible, de tal forma que quedó establecido este pasaje. Pero recuerde, nunca crea esta mentira. Si hay pensamientos de ese tipo en su mente, simplemente rechácelos y denúncielos ante el Señor, expresándole a Dios que nunca esos pensamientos podrían salir de usted. Gloria a Dios. Y también podemos mencionar no solamente al mundo como una fuente de tentación, al mismo diablo, pero también podemos mencionar la carne, es decir, eso que mora en nosotros, que está en nosotros, y que estará allí hasta que seamos transformados. Una vez que seamos levantados como iglesia, nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo, será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Entonces la carne como tal ya no seguirá siendo parte de nuestro ser, de tal manera que la carne también es una causa de tentación. Es decir, que la carne con sus deseos egoístas son un medio, y sus pasiones son un medio que el enemigo usa para tentarnos. El diablo tentó a Judas en traicionar al Señor, usando tanto la ayuda del mundo como también la ayuda de los hombres, en este caso los fariseos, y también la ambición del dinero. 30 monedas estuvieron de por medio para traicionar a Jesús, y todo esto fue planificado por el mismo tentador en la mente de Judas. Amado hermano, las tentaciones tienen como meta principal persuadir a las personas a pecar. En alguna o en todas formas,
o bien a actuar independientemente de Dios. El diablo tienta al hombre a rebelarse nuevamente ante Dios, poniendo en sus mentes que es posible vivir sin Dios, que podemos constituirnos en pequeños dioses y repetir esa estrategia que utilizó allá en el jardín del Edén. Hay tres formas o cuatro maneras que el enemigo de nuestras almas utiliza para tentar al creyente. En primer lugar, por el descuido de algunos de los deberes del creyente que Dios le ha encomendado. Si se descuidan esos deberes, usted puede caer o ser presa de la tentación y al final caer en el pecado. También por guardar malos pensamientos, permitir que esos pensamientos se hayan anidado en su mente y no rechazarlos. Eso, amado hermano, es prácticamente una puerta que se le abre al enemigo para que al final el creyente pueda terminar cometiendo el pecado. Es decir, guardar en tu mente malos pensamientos y permitir que los pensamientos ya concebidos den a luz el pecado. También podemos ser tentados por permitir que Satanás le distraiga de alguna manera de su comunicación con Dios. Y hay tantas formas de distracción que el diablo usa para que el hombre se olvide de Dios, se aleje de Dios, termine la comunicación con Dios. Y esas distracciones pueden ser inclusive buenas cosas, buenas obras, pueden ser obligaciones. Amado hermano, el diablo es sumamente astuto y puede usar cosas que Dios mismo ha proveído para nosotros para tentarnos. Muchas veces las bendiciones que Dios nos da, el diablo puede usarlas para tentarnos y olvidarnos de Dios. Por eso se necesita crecimiento espiritual y madurez para estar preparados para recibir bendiciones de Dios, para que éstas no sean causa de tentación del enemigo para con su pueblo. Y también por fallar en dar a Dios la obediencia constante. Usted debe ser constante en la obediencia al Señor. Su obediencia debe ser completa, debe ser universal en todos sus mandamientos. No podemos nosotros observar algunos de los mandamientos y apartar otros, porque entonces estamos abriendo una puerta grande para la tentación. Si nosotros apartamos algunos mandamientos para obedecerlos y otros para no observarlos, al final terminaremos realmente encadenados y cautivos del pecado. Amado hermano, la tentación es algo contra la cual el creyente necesita guardarse continuamente y aún debe temerle. No se puede confiar. A veces es preferible huir como José. José no se quedó a luchar con la tentación y con la propuesta de aquella mujer de su jefe, sino que José decidió huir por temor a esa tentación. Hay algunos que se pueden creer espiritualmente tan fuertes
que dicen que puede estar en medio de la tentación, que tal vez puede entrar en el círculo de atracción de la tentación y no caer, pero no. Debemos guardarnos continuamente de la tentación y aún temerle, huyendo de ella si es necesario. Amado hermano, el gran daño que las tentaciones de Satanás pueden hacer al creyente son muy grandes, tentando hacer lo que Dios prohíbe. El diablo tienta a que tú no hagas lo que Dios manda, tienta a hacer un pecado que puede ser visto por otros y producir un gran escándalo. Esto no significa que no debe ser fiel a Dios también en privado, pero muchas veces, hermanos, el daño es mucho mayor cuando esto es público y máxime si es líder. Esto causa un gran daño a la iglesia, a la obra de Dios. Y el diablo puede tentar a mantener un deseo pecaminoso en tu mente. Hay que rechazarlo, amado hermano, en el nombre de Jesús, a fin de que seas realmente libre de esa tentación y guardarte de la misma en fidelidad. Recuerda que la gran variedad de tentaciones que Satanás usa son muy grandes, diferentes, y bueno, cada una de ellas trae un propósito, una estrategia de la cual debemos de cuidarnos. Escucha, mi hermano, cualquier cosa que pueda impedirnos hacer la voluntad de Dios debe ser vista como una tentación, aun cuando esto sea bueno. Porque muchas veces las cosas buenas que Dios nos ha dado son utilizadas por el diablo para que nosotros vayamos más allá del límite de la voluntad de Dios. Es decir, las buenas cosas que Dios nos ha dado podrían ser usadas por Satanás para la tentación. Quiero mencionarte algunos ejemplos que el escritor Neil Anderson nos hace en su libro que se titula Rompiendo las cadenas. Él escribe, dice que somos tentados a llevar más allá del límite de la voluntad de Dios las buenas cosas que Él creó. Por ejemplo, el reposo, que es algo que Dios creó para nuestro cuerpo, dice que cuando se va más allá del límite, se convierte en pereza. Entonces, se convierte en pecado. Él escribe que el silencio, que es algo que nosotros podemos practicar sabiamente, cuando va más allá del límite se puede convertir en incomunicación. Miren qué astuto y sutil es Satanás, que las cosas buenas que Dios nos ha provisto, Él puede tentarnos a través de esas cosas buenas. Por eso debemos velar y orar y estar alertas de las maquinaciones de Satanás. Él escribe que el placer físico se puede convertir en sensualidad. Y hay muchos placeres físicos que son aprobados por Dios, pero cuando estos se van más allá del límite o cruzan la raya, entonces un placer físico se puede convertir en sensualidad. También él dice que el placer de comer se puede convertir en glotonería, que el cuidado personal, cuando va más allá de los límites, cuando se exagera, se puede convertir en vanidad. El respeto personal se puede convertir en orgullo.
La cautela se puede convertir en incredulidad. La amistad con el mismo sexo se puede convertir en homosexualidad. La libertad sexual se puede convertir en inmoralidad. La cautela se puede convertir en temor. Y así, amado hermano, el diablo usa una estrategia variante para separar al creyente de Dios y atraerlo nuevamente del lugar de donde salió, del mundo, de la cautividad de Satanás. Amado hermano, asimismo un deseo malo dentro de nosotros y que no lo echamos a tiempo puede tomar ventaja en nosotros. Cualquier cosa que provoque a una persona a pecar, cualquier cosa, sea buena, sea urgente, lo que sea, esto no es más que una tentación del diablo. Muchas veces los deseos que son legales o deseos que puedan ser permitidos, como el deseo de tener una vida tranquila, tener amigos, un buen nivel de vida, una buena reputación. Todas estas cosas no son malas, pero cuando se vuelven una obsesión en nuestra vida y Dios pasa a un segundo plano porque lo que interesa es nuestro interés personal, todas esas cosas pueden llegar a convertirse en una fuente peligrosa de tentación que resulte difícil de resistir. Así que debemos de velar y orar. Velar y orar, dice el Señor. Los creyentes deben aprender también a temer a la tentación. Amado hermano, el reino de las tinieblas es algo real. El diablo es real. El diablo es organizado. Es viejísimo, es más viejo que nosotros, es más astuto que nosotros. Él es peligroso. Él observa a cada uno de los creyentes y ve cuáles son sus prioridades. Él observa cuáles son sus decisiones. Él observa qué es lo que desea, sus ambiciones, y así Él prepara y planifica las tentaciones para ese creyente. El diablo es mentiroso, engañador, y hay muchos creyentes que aún tal vez no han madurado, pueden caer en el engaño. Y por eso hay que tener mucho cuidado, y el Señor nos advierte de que el diablo es padre de la mentira, que el diablo es asesino y ladrón, es decir, de que usted nunca debe albergar en su mente alguna pequeña idea de que el diablo es bueno. No hay ni una pizca de bueno en Satanás. Él es tramposo, es astuto, es 100% maligno. Y recuerde que si usted es presa de él, si es cautivo de él, nada bueno le dará. El final del pecado o la paga del pecado siempre será muerte, destrucción, separación. Y es terrible también, amado hermano, lo peor de todo, la muerte eterna. Recuerde, aunque usted sea un creyente de muchos años en el camino del Señor, y aun cuando usted tenga mucho conocimiento de la palabra y ha tenido muchas experiencias en su vida, no importa si usted es un líder, si está consagrado, amado hermano, nadie es inmune a la tentación. No se confíe. Hay que velar,
y hay que orar, dice el Señor. Detrás de cada tentación, recuerde, dice el pastor Stanley, Charles Stanley, dice que detrás de cada tentación hay una estrategia terrible de Satanás. Y bueno, él expresa que la tentación siempre te da un enfoque a las necesidades físicas, a las necesidades emocionales, a las necesidades espirituales. Si usted está necesitado de alimento o está necesitado de seguridad física, es casi seguro que la tentación vendrá por ahí. También si sus necesidades son emocionales y el diablo ha estado observándole a usted y él ya ha determinado que usted tiene necesidades emocionales como falta de amor, falta de aceptación, que tal vez usted no se siente importante, no se siente seguro, bajo de autoestima y bueno, cuántas otras cosas. Amado hermano, la tentación vendrá por allí. De tal manera que el enemigo lo que él pretende es que usted resuelva sus necesidades sin tomar en cuenta a Dios. Y muchas veces nos lleva a tomar el camino de lo espiritual sin Dios para resolver necesidades físicas, como aquellos que van y consultan a los brujos, a los ocultistas, es decir, a ese mundo de las tinieblas para encontrar solución a su necesidad física, económica o emocional. Pero recuerde que ninguna solución que se encuentre en ese camino de tinieblas será bueno ni será permanente, sino que siempre el diablo simplemente aparenta que resolverá tus necesidades, pero al final te terminará matando o asesinando tu vida espiritual y muchas veces puede hasta matar tu vida física o quitar tu vida física. Amados hermanos, el diablo podría ser que te tiente a resolver alguna necesidad de una forma impía y hay que estar alertas a este tipo de maquinaciones satánicas. Recuerda que Dios es suficiente y Él puede resolver cualquier necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Hay que estar velando, hay que estar orando para que el diablo no nos sorprenda y de pronto se aproveche del mundo y su deseo de la carne o de hombres o personas que puedan venir a ti y proponerte un fin o proponerte resolver alguna necesidad de una manera impía. No importa si la necesidad es urgente, amado hermano, espera en Dios, espera en el Señor. También quiero hablarte también acerca de la hora, de lo que se conoce como la hora de la tentación. Cuando las circunstancias se dan, es decir, cuando esas circunstancias se presentan y nosotros no tenemos la sabiduría o la precaución de evitar la tentación y entramos en la tentación, entramos en el círculo en el círculo de atracción de la tentación. Hay lugares que tú no debes de visitar, hay personas con las que tú no debes conversar. Tú debes de evitar amistades muy cercanas con personas de sexo diferente. O bien cuando aquella amistad va más allá de lo normal entre personas del mismo sexo, eso puede ser muy peligroso. ¿Qué es estar en la hora de la tentación?
Eso significa que el poder de la tentación se ha elevado tanto que se ha vuelto cautivador para la víctima, para aquel que está siendo tentado. Es decir, la tentación ha alcanzado su máxima fuerza porque nosotros mismos nos hemos metido en ese círculo de atracción. Y a eso se le llama la hora de la tentación. Y es sumamente difícil librarse cuando la tentación ha elevado su poder cautivador sobre nosotros. También cuando la tentación, tal vez que antes vencíamos con facilidad y ahora vuelve de una forma diferente y más cautivadora, con mayor fuerza, a eso se le llama haber entrado en la tentación o estar en la hora de la tentación. Así que, amado hermano, cuando la tentación se te presenta de manera frecuente, persistente en la mente y atractiva, y estás en el lugar equivocado y has puesto las circunstancias que favorecen al enemigo, amado hermano, estás en serio peligro. Y debemos de evitar entrar en la tentación o estar en alguna manera en la hora de la tentación. ¿Cómo podemos saber entonces que hemos entrado en la tentación o hemos llegado a la hora de la tentación? Podemos saber cuando Satanás nos ha debilitado la determinación de resistir al diablo. Hay muchos que por razón de haber entrado en ese círculo de atracción han perdido su voluntad de resistir, de tal manera que el futuro, el final será el pecado. Es decir, que si tú ya no tienes una determinación fuerte de resistir la tentación, has entrado en el círculo de atracción de la tentación. Estás en la hora de la tentación. Siempre que la tentación combina el poder del temor con el poder de la atracción, también podríamos decir que has entrado en la tentación. Cuando hablamos de temor nos estamos refiriendo al temor de ser descubierto y la atracción de seguir disfrutando del pecado. Estas dos cosas, cuando se combinan, temor a ser descubierto y atracción, prácticamente se vuelve irresistible la tentación y el final es la caída en el pecado. Amado hermano, no quisiera finalizar sin puntualizar lo que dice en 1 de Juan 2, 15 al 17. Ahí la palabra del Señor nos enseña que hay 3 canales por las cuales el diablo se aprovecha para tirar sus dardos de tentación. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, hay 3 canales de tentación, que son los deseos, o sea, la concupiscencia que hay dentro de nosotros, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne se aprovechan de nuestros apetitos físicos y su complacencia con este mundo, y este es un canal de la tentación. Los deseos de los ojos apelan al interés personal y ponen a prueba la palabra de Dios. Este es un canal terrible
de la tentación. Y la vanagloria de la vida, que tiene que ver con la promoción personal y la autoexaltación. Es decir, tiene que ver con el amor propio, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con el yo. Es decir, un interés por ser promovido personalmente y un interés por recibir palabras de autoexaltación. Y esto es lo que se le conoce como la vanagloria de la vida. Esos tres canales son terribles, amados hermanos. El deseo de la carne nos aleja de la voluntad de Dios. El deseo de la carne destruye nuestra dependencia de Dios. Los deseos de los ojos nos aleja de la palabra de Dios. Los deseos de los ojos destruyen nuestra confianza en Dios. La vanagloria de la vida nos aleja de la adoración a Dios, es decir, que lo que andamos buscando es que nos adoren a nosotros. Y la vanagloria de la vida destruye nuestra obediencia a Dios. Amado hermano, el Señor nos enseña de que uno de los apetitos más fuertes de los cuales el diablo se aprovecha para tentar al ser humano son las pasiones sexuales. Y esto está relacionado con los deseos de la carne. Y Pablo menciona a engañadores que prohibirán, dice la palabra, casarse en los últimos tiempos. En 1 Timoteo 4, verso 3, así se escribe. El apóstol Pablo enseñaba que el celibato era bueno, pero a causa de las fornicaciones cada uno debía tener su propia mujer y cada una debería de tener su propio marido. Que los pecados sexuales forman una categoría por sí mismos. Pablo escribe, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El sexo, amado hermano, es una parte de nuestro sistema nervioso autónomo dado por Dios. La función sexual normal es una parte regular, rítmica de la vida, de nosotros. Pero cuando Jesús dijo, pero yo os digo, en Mateo 5:28, dijo el Señor, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, He mencionado este apetito porque es uno de los más sensibles. Pero el apóstol Pablo también nos presenta una vía de escape. El Señor nos dice velar y orar. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, ¿dónde está la vía de escape? Escribe el pastor Neil Anderson, la vía de escape está en el mismo lugar donde se introduce la tentación, es decir, en tu mente. En tu mente es donde tú puedes librar esa batalla y ganar esa batalla. Toda tentación comienza por un pensamiento introducido en tu mente, por tu propia carnalidad o por el tentador en persona. Si abrigas el pensamiento y lo consideras una opción, finalmente actuarás y eso es pecado. No debes abrigar ningún pensamiento, debes rechazarlo inmediatamente, hermano. Dice el apóstol Pablo, dice que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Escuchaste, amado hermano? Esa vía de escape está en tu mente. Allí tú puedes resolver ese problema. Pero también dice el apóstol Pablo que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En 2 Corintios 10, verso 5.
De tal manera que el primer paso para escapar de la tentación es detener todo pensamiento antes que cruce el umbral hacia tu mente. Así lo escribe el pastor Neil Anderson. Dice también que una vez que hayas detenido el pensamiento, el paso siguiente es evaluarlo a la luz de los 8 criterios de Pablo. Estos criterios, amados hermanos, los encontramos en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, cada vez que llegue un pensamiento de acuerdo a lo que nos enseña el apóstol Pablo, cada vez que entre un pensamiento en tu mente, tú debes de preguntarte, ¿este pensamiento está en línea con la verdad de Dios? Es lo primero que tú tienes que preguntarte. No debes dejarte engañar por el diablo. Si este pensamiento pasa a ser un hecho, el resultado será bueno y contribuirá a una vida de excelencia. Pero si no es así, tú sabes cuál será el resultado. Amado hermano, si tú rechazas el pensamiento y si el pensamiento regresa continuamente, diciendo continuamente, tú debes de estar listo para decir no en la propia entrada del pensamiento. Y cuando aprendas a responder a los pensamientos tentadores, deteniéndolos en la puerta de tu mente y evaluándolos sobre la base de la palabra de Dios, habrás encontrado la vía de escape que la palabra de Dios promete. Gloria a Dios. Recuerda, rechaza el pensamiento. Es decir, después de haber sido evaluado conforme a la palabra de Dios, si esto no está conforme con lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, de lo de buena virtud, si lo has evaluado, recházalo en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que el Dios de paz estará con vosotros si nosotros perseveramos y hacemos lo que Dios dice que hagamos en cuanto a las tentaciones que van directamente a nuestra mente. Dice el apóstol Pablo que debemos de someternos, debemos de confesar, resistir. Y esto es parte de la estrategia de ser libres. Dice la palabra del Señor, Dios nos dará poder para vencer este ciclo pecaminoso de derrotas, y lo podemos leer en 1 Juan 2:1, es decir, cuando tú has sido tentado y has caído en el pecado y has caído en el ciclo de confesar, pecar, eso es terrible. Pero dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, verso 7. Y someterse a Dios requiere más que un genuino arrepentimiento, que significa un cambio de mente y modo de vida. De tal manera, hermanos, que podemos resumir en esta mañana que Jesús nos enseña que debemos de velar y orar para no entrar en la tentación, para no entrar en la hora de la tentación, es decir, para no penetrar el círculo de atracción irresistible de la tentación. Y eso puede ser un lugar
puede ser un ambiente, puede ser un tiempo festivo, esto puede ser una persona, pueden ser cosas que si nosotros no vigilamos nuestra vida espiritual y nos confiamos, podemos entrar en el lugar de la tentación y salir de allí es sumamente difícil. Por eso el Señor dice, velen y oren para que no entren en la tentación. Y el apóstol Pablo nos enseña también de que esa lucha, esa guerra la podemos ganar en nuestra mente, es decir, en el lugar por donde entra la tentación, que debemos de aprender a evaluar nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios, rechazarlos en el nombre de Jesús, denunciarlos ante el Señor Jesucristo y tener cuidado con esos dardos de pensamientos blasfemos que puedan entrar en nuestra mente. Debemos también de rechazarlos de entrada y denunciarlos y decirle al Señor que somos sus hijos y que no somos capaces de pensar de esa manera porque no odiamos a nuestro Padre Celestial. Dice el apóstol Pablo que no debemos de olvidarnos de someternos al Señor. No debemos de olvidar de confesar si hemos pecado, resistir. Amado hermano, es importante aprender, oiga bien, es muy importante aprender cómo escapar de la tentación. Es importante conocer las estrategias del enemigo tan variadas y tan diferentes para estar alerta, porque recuerde que muchas veces la estrategia del diablo es usar todo lo que Dios nos ha provisto para que sean canales de tentación. Vigile sus ojos, guarde sus ojos, esté pendiente de su carne y esté pendiente de sus deseos vanagloriosos o con las vanidades que pueden ser mortales para nuestra vida espiritual. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Padre, poder compartir tu palabra con nuestros hermanos y hemos podido entender en esta hora la importancia de lo que el Señor enseña en nuestra vida espiritual, velar y orar para no entrar en tentación, poder entender que tanto el mundo, el mismo diablo y la carne son causas que pueden ser usadas por el enemigo para tentarnos y llevarnos a hacer aquello que nos separa de Dios, que es el pecado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que nos des la capacidad espiritual de no descuidarnos de ninguna forma. No permitas, oh Dios, que algún mal pensamiento se anide en nuestra mente, sino danos la capacidad para rechazarlo. No permitas, Padre, que ninguna distracción, aun cuando sea por razón de buenas cosas, nos distraigan de nuestra relación contigo y ser presa fácil de la tentación. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Dios, que nos fortalezcas espiritualmente para guardarnos con
continuamente de la tentación y para temerle y huir de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, yo te ruego, Padre, que esas cosas buenas que tú nos has dado no se transformen en vehículos del diablo para caer en el pecado. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre nuestro entendimiento de tal manera que no nos confiemos del enemigo de nuestras almas, porque reconocemos que es demasiado astuto, mentiroso, tramposo, y que debemos de cuidarnos de él. Padre, en esta hora yo te ruego que nadie se confíe o crea que es inmune. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, guárdanos de entrar en el círculo de atracción de la tentación. Porque reconocemos, oh Dios, que entrar en ese círculo es no tener realmente ninguna esperanza de salir victoriosos de la tentación. Por eso, Padre, nuestro Señor Jesucristo enseña: velen y oren. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sí podemos vencer la tentación. Bendito Dios, renovando nuestra mente y estar pendientes de evaluar cualquier pensamiento y poderlo rechazar cuando éste no se apega a la verdad de tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te lo rogamos. Amén.